tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a ese tiempo agradable de preguntas y respuestas con el pastor. Ahora está con nosotros el misionero. Va a estar acompañándonos en estos tiempos, ¿verdad? Juntos estaremos transmitiendo y estaremos llevando la palabra tanto a los hermanos en San Bernardino como aquí en Moreno Valley, California. Así que, hermanos, los invitamos a todos, ¿verdad?, que nos acompañen en esta hora. ¿Y ahora de qué vamos a estar hablando, pastor? Ahora vamos a estar hablando de la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Entonces es un tema de gran importancia porque debemos nosotros siempre ser llenos del Espíritu Santo o buscar la llenura del Espíritu Santo, y es lo que Dios manda para nosotros ser obedientes en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que ahora vamos a tener un tiempo bien agradable, hermanos, y quédese ahí, ¿verdad?, a través del video que vamos a estar transmitiendo en el Facebook Live en vivo, ¿verdad?, que queremos mandarle un saludo a todos los hermanos. Y queremos orar antes de comenzar, pastor. Oramos y después entramos en el tema, la llenura del Espíritu Santo. Pastor, ore por... Vamos a orar. Señor, gracias, mi Dios. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo de poder, Señor, hacer preguntas y respuestas, Señor. Gracias, Señor, que este ministerio está floreciendo, Señor. Y gracias, Señor, que usted pueda usar, Señor, este tiempo, Señor, no para debatir, Señor, sino más bien para educar, Señor, y educarnos también nosotros, Señor, en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a atender, hermanos, vamos a comenzar, ¿verdad?, con el primer versículo. El pastor va a estar dando algunos versículos, ¿verdad?, una introducción, y después yo le voy a continuar y acompañar con la lectura, ¿verdad?, de la llenura del Espíritu Santo. Pastor, ¿no puede leer los primeros versículos que vamos a usar? Así es, hermano. El primero es Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo bien importante, pastor. El apóstol Pablo decía esto a los hermanos en Éfeso, porque ellos, inclusive muchos de ellos todavía ni sabían del Espíritu Santo. Aunque se les había predicado, muchos de ellos no entendían que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Y ahí el apóstol Pablo le dice a los hermanos ahí en Éfeso, ¿verdad? Les dice: hermanos, no se embriaguéis con vino, ¿verdad? Porque aún muchos cristianos todavía seguían teniendo esa debilidad, ¿verdad? Ellos buscaban la mistura, ¿verdad?, embriagándose. Pero dice la Biblia: no se embriaguéis con vino, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que seamos controlados, así como el alcohol controla la vida de las personas, que seamos controlados por medio del Espíritu Santo. Y ahí yo creo el apóstol Pablo estaba diciendo eso a personas que sabían lo que es embriagarse. Así es. Entonces él está diciendo: no se embriaguen. Mira, mejor así como el vino les controla, mejor que el Espíritu Santo les controle. Entonces, ese es un muy buen punto del apóstol Pablo ahí. Amén, ¿verdad? También tenemos unos versículos, ¿verdad?, que el pastor nos trajo, ¿verdad? Y queremos que usted comprenda, hermano, que es importante este tema del Espíritu Santo. Vamos a ver, hermanos, en la introducción algunos hechos que nuestro Señor hizo, ¿verdad? Y también algunas personas en la Biblia fueron llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver, hermanos, algunas personas que fueron llenas del Espíritu Santo. Vamos a ver Lucas capítulo 1, versículo 41. Lucas 1, 41. Si tiene Biblia, ábrala, ¿verdad? Y estaremos leyendo juntos con el pastor, ¿verdad? Misionero en San Bernardino. Así que vamos a leer ese versículo. Lucas capítulo 1, versículo 41. Ahí está, hermano. Dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Amén. Tenemos ahí el ejemplo de Elizabeth, y vamos ahí, hermanos, también al versículo 67, Lucas 1:67. Dice ahí, hermanos, 1:67, dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí ejemplos, pastor, de personas, así es, de personas, Elizabeth, Zacarías, cómo ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y aún esta Elizabeth, cómo saltó. Amén. El bebé que tenía el vientre, que viene sí, siendo... porque recuerde, pastor, también que decía la Biblia, ¿verdad?, en el libro en el Antiguo Testamento, que iba a ir un hombre delante de nuestro Señor Jesucristo, preparando el camino para el Señor.
Estas personas que se nos mencionan, Elizabeth y Zacarías en la Biblia, fueron los padres de Juan el Bautista, el que iba a pregonar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para preparar el corazón de los judíos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice la Biblia que los padres de Juan el Bautista fueron llenos del Espíritu Santo antes de que él naciera. Qué tremendo, ¿verdad? Saber que el Espíritu Santo nos llena de su poder, nos llena de amor para predicar. Uno predicó, el otro saltó de alegría, ¿verdad? El bebé en su vientre. Sí, así que es importante. Y así es, pastor, un comentario que quería hacer es que nosotros nos muestra un ejemplo ahí Zacarías y Elizabeth, cómo los padres fueron llenos del Espíritu Santo, y eso nos muestra a nosotros que cuando nosotros aún una mujer está embarazada, Amén, o cuando vamos a tener a un hijo o una hija, y que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder educarlos a ellos, amén, de acuerdo al Espíritu Santo, y así nuestros hijos pueden incluso ser como Juan el Bautista. así es. Entonces pueden salir a predicar la palabra de Dios, pero es necesario que los padres comiencen con esa llenura. Amén. Así como Sí, el ejemplo somos los padres, ¿no? Así es. Vemos ahí como Elizabeth y Zacarías fueron obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Y ellos recibieron por un ángel la señal de que iban a ser un niño, que iba a ser grande y que iba a preparar el camino del Señor. Y el Señor, ¿verdad? Cumplió su promesa, lo llenó del Espíritu Santo, y ellos fueron instrumentos útiles en las manos de nuestro Señor. Así es. Amén. ¿Verdad? Vamos a ver, hermanos, otras personas que fueron llenas también del Espíritu Santo, ¿verdad? Como usted y yo podemos ser llenos. Vamos a ver en Lucas capítulo 4, versículo 1. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén, ¿verdad? Por supuesto. Creo que nuestro Señor Jesucristo tenía que ser lleno del Espíritu Santo, porque aunque Él era Dios, Él era hombre también, pastor, ¿verdad? Así es. Nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre, y Él vino y tuvo todas las características, todo lo que tiene un humano, como Amén, nosotros. amén. Entonces, Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él mismo incluso fue tentado. Así es, Dios no fue tentado ni puede ser tentado, pero la humanidad de Jesús Amén. fue tentada. Así Entonces Él necesitaba ser lleno del Espíritu Santo de Dios mismo, Amén. dentro de su humanidad. Y era tremendo, porque ahí en Lucas capítulo 4, versículo 1, es cuando se nos dice cuando empezó Él a obrar, a hacer milagros, porque fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a obrar para el Señor, para hacer cosas grandes para el Señor. Recuerdo ahí en el libro de Hechos, capítulo 1, cuando el Señor le dice a los discípulos, ¿verdad? Quédense en Jerusalén, quédense ahí, para que sean investidos de poder del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo les iba a ayudar a predicar y enseñar a diferentes lugares, ¿verdad? A Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra, en todas partes. Así es. Vamos a ver otros personajes que fueron llenos del Espíritu Santo, hermano. Es tan importante este tema que cada cristiano entendamos que tenemos que buscar ese hecho, la llenura del Espíritu Santo. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo. Así es. Vamos a ver, hermanos, Hechos capítulo 6, versículo 3. Dice: y buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amén, ¿verdad? En la iglesia es importante que la gente que nos ayuda, en ese caso, cuando se buscaron diáconos, personas que ayudaran a la iglesia a poder resolver los problemas, porque a veces nosotros como predicadores, pastor, no podemos recoger la ofrenda, no podemos hacer todo en la iglesia. Tenemos que coger hombres, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo para que nos ayuden. Dice la Biblia que hombres de buen testimonio, hombres, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el buen testimonio viene por consecuencia, ¿verdad? Son los frutos del Espíritu Santo. Así es, pastor. Es bueno agarrar personas. No agarramos personas solamente porque nos caen bien o porque vemos incluso ciertas habilidades. Agarramos personas que nos ayuden, especialmente porque ellos buscan la llenura, ellos buscan al Espíritu Santo, y nosotros sabemos que cuando ellos buscan al Espíritu Santo, ellos son llenos del Espíritu Santo, aun cuando no tienen capacidades, Dios los capacita para que nos puedan apoyar en una manera sabia, en una manera, porque Dios es el que da la sabiduría para que nos apoyen. Y a veces, pastor, miramos las personas y dice, ¿ese qué va a estar ayudando? Y otras personas pueden mirar a esa persona y ¿cómo ese puede estar ayudando? Sí. Pero en sí Dios a nosotros nos convence de que esa es la persona a la que quiere usar. Así es. Entonces,
en sí no es tanto la capacidad, sino es el sometimiento Amén. al Espíritu Santo que esas personas que nos ayudan tienen. Amén. Sí, obviamente, ¿verdad? En la iglesia, hermanos, no va a haber gente perfecta. Pero Dios, hermanos, cuando somos dispuestos a ser usados por Dios, cuando somos dispuestos a ser controlados por Dios. Y a veces, como dice el pastor, es cierto, tenemos gente en la iglesia que tal vez no ha crecido mucho espiritualmente, tiene algunas fallas y los ponemos. Ellos se dejan usar. Tarde que temprano el Espíritu Santo va a hacer la obra en ellos, porque dice la palabra de Dios que Dios usa, no al sabio, dice la Biblia que Dios escoge de lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar al mundo. El Señor, como dijo pastor, es cierto, nos capacita por medio del Espíritu Santo, nos llena de su poder para poder predicar y hacer lo que hacemos en la iglesia. Así es. ¿Verdad? Vamos a ver otro versículo, hermanos, ahí también en Hechos capítulo 13, versículo 5. Dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Amén, ¿verdad? Este fue otro hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando ellos predicaban, hermanos, la gente era convencida en las sinagogas, era convencida en las casas. Dice la Biblia que todos los días en el templo y por las casas, dice, no cesaban de predicar la palabra. ¿Por qué? Porque eran llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se atrevían, pastor, de meterse a las sinagogas de los judíos, donde ellos practicaban el judaísmo, y les iban y les predicaban la palabra de Dios, ¿verdad? Así es, vemos antes cómo Pedro negó a Jesús y cómo sus discípulos huyeron, pero ya cuando tienen el Espíritu Santo y son llenos del Espíritu Santo, ya no tenían temor. No. Ellos predicaban la palabra con denuedo, dice la Así palabra es. de Dios. Entonces, para meterse en una sinagoga, judíos, ellos podrían ser apedreados. Así es. Vemos a Pablo que fue apedreado y se dice que posiblemente él estuvo ahí en el tercer cielo. Ajá. Bajó, lo sacaron de la ciudad y volvió a entrar a la ciudad. Y dice, no, todavía voy a entrar. Y eso es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Algo que no solamente capacita, sino nos quita el temor del hombre, nos quita el temor del mundo y nos da fortaleza. Por eso yo creo que el apóstol Pablo siempre decía estas palabras: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque estaba lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da valor. El Espíritu Santo, hermano, nos ayuda en nuestras debilidades. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia. Vamos a ver, hermanos, otro hombre lleno del Espíritu Santo. El primer mártir le llaman porque él fue apedreado. Vamos a ver Hechos capítulo 5, versículo 55. Perdón, 7:55. Hechos 7:55. Fíjese, hermano, lo que dice, y dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Amén. ¿Verdad? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Esteban, hermanos, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver, léalo otra vez, pastor, 55. Fíjese, ahora el 55. Vamos a leer desde el 54 otra vez. Dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos, ¿dónde? En el cielo. Amén. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén, ¿verdad? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, podemos ver lo que mucha gente no puede ver. Podemos ver la mano de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando lo apedreaban, él, lleno del Espíritu Santo, seguía predicando con poder la palabra, ¿verdad? Sí, porque no miraba, incluso él predicaba, pero siempre puesta la mirada en Jesús. Amén. Y a nosotros se nos dice lo mismo cuando hacemos un ministerio, cuando predicamos, cuando vamos a aconsejar a alguien, incluso cuando alguien viene como Esteban, viene a nosotros y nos atacan y nos maldicen y nos llaman de todo tipo de cosas. Nosotros no podemos maldecir para atrás. Así. Nosotros hacemos lo que Esteban hizo. Amén. Poner los ojos en Jesús. Amén. Y eso es una prueba de la llenura del Espíritu Santo en Amén. nosotros. Y eso es bien interesante, ese versículo, cómo debemos actuar nosotros. Amén. ¿Verdad? Esteban, lleno del Espíritu Santo, predicaba con denuedo, aún siendo apedreado. Dice la palabra de Dios también, hermanos, que Dios, ¿verdad?, le dio a todos los discípulos, a todos los hombres, la llenura del Espíritu Santo, porque eso quitaba el temor, eso daba valentía, eso le daba, ¿verdad?, denuedo en predicar la palabra de Dios. A veces tenemos falta de palabra, ¿no? A veces tenemos miedo, temor.
pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, ese temor se va y el denuedo de la palabra de Dios empieza a comenzar. Así que vamos a continuar, hermanos, con ese tema, ¿verdad? Hechos capítulo 9, versículo 17. Dice, fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, hermanos, es ser lleno del Espíritu Santo. Cada ministerio, cada pastor, cada hombre de Dios que Dios usó, primero lo llenó y lo invistió del Espíritu Santo. ¿Se acuerda, pastor, en el Antiguo Testamento cómo los reyes que Dios iba a usar para su obra, dice la Biblia que eran ungidos con aceite para la llenura del Espíritu Santo? Eran ungidos, eran revestidos, le llamaban en el Antiguo Testamento, dice, renuévame, ¿verdad? Con aceite nuevo, ¿verdad? Que es una representación del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que eran llenos del Espíritu Santo y con valentía hacían milagros y hacían proezas. Vamos a ver, hermanos, no solamente Pablo, ¿verdad? Que en el Antiguo, antes de ser Pablo, llamado Pablo, era Saulo, fue lleno del Espíritu Santo, pero vamos a ver también su compañero Esteban, cuando fue lleno del Espíritu Santo. Bernabé. Bernabé, perdón. Capítulo 11, versículo 24. 24. Fíjese lo que dice ahí. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Entonces dice, y después fue Bernabé. Entonces está hablando de Bernabé, amén, que fue lleno del Espíritu Santo y así de es. fe. Era un hombre que discipuló y entrenó al apóstol Pablo a predicar. ¿Se acuerdan, pastor, cuando recién fue convertido el apóstol Pablo? Dice que los discípulos no se querían juntar con él. Pero Bernabé, el hombre llamado el hombre de consolación, ¿verdad? El hombre que siempre tenía misericordia. Dice la Biblia que escogió a Pablo y se lo llevó, ¿verdad? Antioquía, y allá les predicaba y fueron llenos del Espíritu Santo, porque cuando Bernabé fue lleno del Espíritu Santo, también, ¿verdad? Quería que Pablo fuera lleno del Espíritu Santo. Todos los hombres, hermanos, que Dios ha usado, ¿verdad? Han tenido que buscar la llenura del Espíritu Santo, o Dios los ha llenado del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios con denuedo, con, ¿verdad?, sabiduría. Usted ha conocido, pastor, personas que tal vez usted conocía y decía, no, ese no puede ser pastor, y de repente, ¿verdad?, nos sorprendimos, ¿no? Cómo Dios los ha usado grandemente, porque no es ellos, no somos nosotros, es el Señor a través del hombre, ¿verdad? Así es, y muchas personas posiblemente estén diciendo, así como hicieron con Pablo, dijeron, nos perseguía, no creo que sea cristiano, y tenían miedo. Así es. Pero sabemos que Dios, cuando los llena del Espíritu Santo, y les anima y les ayuda a seguir adelante. Amén. Aún las circunstancias. Así es, ¿verdad? Ahora, hermanos, vamos a ver características de un hombre lleno del Espíritu Santo. Esas son las características que siempre leemos, pero que ahora vamos a verlo con más intensidad, para que usted vea cuáles son las características de un hombre, una mujer llenos del Espíritu Santo. Porque no solamente de hombres, pastor, también vimos que mujeres fueron llenas del Espíritu Santo. Vamos a ver, hermanos, Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Gálatas. ¿Es Gálatas? Gálatas 5, 22, sí. Gálatas. Se brincó un Sí. versiculito ahí. 5, 22 y 23. Es lo que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, ¿verdad? Esos son los frutos, hermanos, de un hombre lleno, una mujer llena del Espíritu Santo. Cuando se empieza a tener amor, cuando se empieza a tener, hermanos, paz, gozo, empieza a tener dominio propio. Cuando hay todos estos frutos, nos semejamos más a Cristo, nos parecemos más a Cristo. Y la meta del cristiano es ser como Cristo, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Que Dios nos dio profetas, pastores, evangelistas, ¿verdad? ¿Para qué, hermanos? Para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero el Espíritu Santo, hermanos, hace un cambio en nuestras vidas. Aunque Dios nos ha dado profetas en el pasado, nos ha dado también apóstoles en el pasado, nos ha dado predicadores en ese tiempo, maestros en ese tiempo, evangelistas en este tiempo de la gracia donde vivimos. Dice la Biblia que Dios, ¿verdad?, nos capacita
aún más por medio del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Es tan importante ser llenos. Ahora, vamos a ver, hermanos, también para qué es importante la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? La llenura del Espíritu Santo es importante para predicar. Si usted quiere predicar, quiere ser un predicador y quiere tener éxito en ganar gente para Cristo, hermanos, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos capítulo 4, versículo 31. Un comentario, pastor, antes de leerlo. Tenemos, para predicar necesitamos sí tener la llenura, como Amén. usted dice. Porque no predicamos de nosotros mismos. Así es. Predicamos lo que dice la palabra de Dios y sabemos que la Escritura es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, para que el Espíritu Santo nos hable, nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo para hablar lo que conviene. Amén. Y lo que quiere el Espíritu Santo. Entonces, no solamente buscamos que las personas sean llenas, sino todos nosotros como pastores y predicadores necesitamos esa llenura. Amén. Si no, solamente vamos a predicar posiblemente barbaridades o cosas que Dios no dijo, o incluso predicamos su palabra fuera del tiempo que Él quiere. Sí. Entonces, o fuera de contexto, o también contexto. Podemos predicar en la carne, ¿no? En nuestra humanidad, en nuestra sabiduría humana. Ajá. Pero dice la Biblia que el apóstol Pablo también decía, pastor, porque yo no he venido a predicarles con sabiduría humana, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Es tan importante. Vamos a ver, hermanos, ese versículo, Hechos 4:31. ¡Qué bendición! Dice, cuando hubieron orado, en el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es tener el Espíritu Santo, ¿verdad? Como nos dijo el pastor, ¿verdad? Hicimos el estudio. Y una de las cosas tan importantes, hermano, que si queríamos predicar con poder, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo buscamos la llenura del Espíritu Santo, hermano, pastor? Lo podemos ver, hermanos, en la Biblia podemos ver, en Lucas 11. En Amén. Lucas capítulo 11 podemos buscar su llenura. Y aquí, antes de ir a este versículo, podemos también ver cómo en Hechos capítulo 2, capítulo 1, cómo ellos estaban orando al final, cómo Así ellos es. estaban orando ahí en el templo y se reunían y oraban a Dios y pedían la intervención de Dios en lo que viene siendo en el día de Pentecostés. Amén. Aquí también vemos en el capítulo 4 lo mismo. Ellos iban a hablar la palabra de Dios a personas que no querían, a personas que pensaban que ellos estaban blasfemando. Así es. Entonces, si nosotros pedimos la llenura de Dios y estamos constantemente en oración por cualquier evento que vamos a hacer, por cualquier decisión que vamos a tomar, si nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo, sabremos que nosotros seremos llenos, pero no solamente eso, sino que Él obra y Así nos pone es. en el lugar donde debemos estar. Amén. Y hablar lo que conviene para convencer a la multitud, así como fue en el capítulo 4, que la multitud fue convencida. Amén. Fue Y convencida, convertida, ¿no? Y convertida, así es. La palabra de Dios Así dice que es. el poder viene de Dios. Así y el poder es. del Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, a toda justicia. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, podemos predicar con denuedo la palabra de Dios y gente va a ser salva. Vamos a ver Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13. Y aún la palabra de Dios, no se predica la palabra de Dios. Es lo que causa la llenura. Así es. Predicar la palabra de Dios. Lucas 11:9, ¿verdad? Dice ahí: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Dice el versículo 13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Amén, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener el Espíritu Santo? Dice la Biblia, pedid y se os dará. Dice que si un padre de familia, ¿verdad? Un hijo le pide un pan, le daremos una piedra de ninguna manera. Si le pedimos un pescado, ¿verdad? Le daremos una serpiente de ninguna manera. Si le pedimos un huevo, nos dará un escorpión de ninguna manera. Por eso dice, pedid y se os dará el Espíritu Santo. Mire, el Señor ahí nos está dando específico en qué es lo que debemos de pedir constantemente, el Espíritu Santo. Así es, la llenura del Espíritu Santo.
Tenemos que pedirle. A veces nos agarramos pidiendo, ¿no? Pidiendo cosas. Como dice aquí, bueno, pide, mira, se te va a dar. Pide esto y se te va a dar. Y a veces nos agarramos pidiendo cosas que no son ni siquiera que ver con el ministerio. Amén. O cosas que no tienen nada que ver con nuestra familia o nada de eso. Entonces, aquí nos está diciendo que primeramente pidamos al Espíritu Santo. Amén. Porque teniendo el Espíritu Santo, pidiendo su llenura y teniendo ya el Espíritu Santo y su llenura, podemos pedir conforme a su voluntad. Y no pedimos mal. Dice que no recibimos muchas veces porque pedimos mal. Amén. Pero qué bendición poder pedir en el Espíritu y de ahí, ¿verdad?, poder recibir. Amén. ¿Verdad? Qué tremendo, hermano. Qué tremenda explicación. Es cierto, si tenemos el Espíritu Santo vamos a poder ser mejores oradores. Vamos a ser mejores expositores de la palabra. Y seremos, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo. Sabemos que todos tenemos el Espíritu Santo, pero muchas veces cuando pecamos, dice la palabra, que el Espíritu Santo se entristece y no lo dejamos obrar. Pero cuando nosotros pedimos perdón a Dios, cuando pedimos a Dios que nos perdone, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Y entonces sí estamos listos para pedirle a Dios que entre en nuestra vida y seamos llenos del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Pero muchas veces no lo dejamos obrar y el Espíritu Santo no puede trabajar en nuestras vidas. Pero cuando se lo pedimos y le pedimos perdón y nos apartamos de pecado, nos santificamos. Así es. El Espíritu Santo, dice la Biblia, vendrá a nuestra vida cuando se lo pedimos, ¿verdad? Así es. Y para aclarar, los que no son salvos pueden buscar la salvación y también pueden tener ese beneficio de la llenura. Entonces, si alguien no ha recibido a Cristo como su Salvador, entonces todavía no tiene el Consolador que Cristo dejó, que pidió al Padre para que nos enviara. Amén. Entonces todos nosotros como salvos debemos buscar la llenura. Y como usted dijo, si contristamos al Espíritu Santo. Dice la Biblia, hermanos, en Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Entonces también dice, quítate de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Amén. Eso es lo que apaga el Espíritu Santo de Dios. Es. Y luego empezamos a pedir mal. Entonces, para nosotros como cristianos sabemos que todos tenemos el Espíritu Santo. Todos los cristianos, todos los que hemos recibido. A Cristo, sí. Pero qué bendición, pastor, que la persona que posiblemente nos va a escuchar o nos está escuchando, que diga, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, yo quiero hacer la voluntad de mi Dios, yo creo en Dios. Entonces pues es tiempo, ¿no? Amén. Es tiempo de que la persona sí lo puede obtener por medio del perdón en Cristo, en la cruz del Calvario. Amén. Sí, cuando una persona todavía, aunque ha ido a la iglesia, no ha recibido a Cristo, no tiene la seguridad de su salvación, la persona puede pedirle a Dios, Señor, entra en mi corazón, dame el Espíritu Santo, dame vida eterna. Y pídale perdón por sus pecados, porque recuerde, un vaso lleno de pecado, Dios no lo puede llenar con su Santo Espíritu. Pero si usted le pide perdón, el Señor nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad, y entonces estamos listos para ser llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga a obrar en nuestra vida, nos haga una nueva criatura, porque dice la Biblia que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que para poder recibir esa llenura, primero tenemos que recibir a Cristo como nuestro Salvador. Lo que se nos acaba de leer el pastor, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Una persona puede recibir la llenura pidiéndole a Dios primero que entre en su vida, entre en su corazón, le dé vida eterna a la persona. Y nos conviene. Así es. A todos nos conviene. Al que no ha recibido a Cristo como su Salvador, lo hace y le conviene porque tendrá vida eterna. Amén. Tendrá vida eterna en el cielo. Amén. Entonces, y nosotros como cristianos que hemos recibido a Jesús, que ya sabemos, entonces también nos conviene. Amén. Porque nos da paz, nos da amor, nos da gozo, nos da templanza. Amén. Entonces todo este fruto del Espíritu Santo lo buscamos, no solamente hacemos la obra de Dios, sino nos conviene a nosotros. Así es. Sí, nos conviene, hermanos. Es algo tan importante la llenura del Espíritu Santo. A veces no hablamos mucho del tema, pero ahora que somos salvos, no podemos vivir una vida de pecado, una vida mediocre, una vida sin poder. El poder viene cuando nosotros le pedimos, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. El Señor nos mandó ese consolador. Usémoslo, hermano. Úselo ahí en su casa, ¿verdad? Cuando esté en su casa, cuando esté en su trabajo. Dígale, Señor, lléname para predicar, para tener las palabras, el denuedo,
Muchas veces nos da vergüenza, pastor, predicar en las calles. Pero cuando uno anda lleno del Espíritu Santo, anda uno con el fuego de Dios, olvídese, nada te da pena, nada te da vergüenza. Así es. ¿Verdad? Donde quiera que andas, predica la palabra. Había un hombre, pastor, en el 1915, ¿verdad? Cuando Deli Moody, ¿verdad? Pidió, dice que escuchó a finales de los 1800, pidió, ¿verdad? A Dios, Señor, yo quiero escuchar una predicación. Y en la predicación el pastor decía, un día vamos a ver un hombre lleno del Espíritu Santo y vamos a ver lo que Dios puede hacer con un hombre lleno del Espíritu Santo. Deli Moody, este hombre, ¿verdad? Dijo, pues yo seré ese hombre. Y empezó a orar y empezó a leer la Biblia y empezó a santificarse, a limpiarse de su pecado, del alcohol, del tabaco, de todas las cosas que lo atraían. Y dice la Biblia que empezó a orar y Dios, hermano, lo llenó del Espíritu Santo y fue uno de los predicadores más grandes en ese tiempo, ¿verdad? A principios de 1900. ¿Por qué? Porque ese hombre pidió y buscó la llenura del Espíritu Santo. Estaba convencido que necesitaba el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos estar convencidos que lo necesitamos para poder buscar la llenura del Espíritu Santo. Es más, hablar con Él. O sea, decía el doctor House, decía que muchas personas no lo conocen y cristianos, y buscarlo, podemos empezar a buscarlo diariamente y hablar con el Espíritu Santo para establecer una relación, un compañerismo. Entonces, estableciendo ese compañerismo, entonces pasan los días, nosotros vamos a empezar a depender de Él. Amén. Amén. Pero hay que buscarlo, hay que reconocerlo, hay que hablarle, porque sabemos que el Espíritu Santo no es en sí una fuerza activa, sino es una persona. Así es. Una persona, aparte de Cristo. Dice la Biblia ahí que Cristo enviaría, que Él se iba a ir y Cristo está sentado a la derecha del Padre en este momento. Entonces dice que no nos va a dejar huérfanos. Enviará a otro consolador, otra persona igual a Jesús. Así es. Y Jesús dice, pastor, en Mateo 28:20 dice que y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Del Consolador que envió. Fíjese, es bien importante. Vamos a leer un versículo más y vamos a terminar. En Juan capítulo 5, versículo 6. En Juan capítulo 5. ¿Primera Juan? Sí, primera de Juan capítulo 5, versículo 6 al 8. Vamos a leerlo. Pastor, ¿se lo puede leer por nosotros? Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres, ¿qué? Concuerdan. O sea que el Espíritu Santo, cuando nosotros hablamos con el Espíritu Santo, mucha gente pensará, están locos, debemos de hablar con Jesús, pero el Espíritu Santo es Dios también. Así es. Dice la Biblia, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Sabemos que el Verbo fue hecho carne en nuestro Señor Jesucristo y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Sabemos que está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esos tres, dice la Biblia, son uno. Qué tremendo saber que la comunión debe ser con el Espíritu Santo. Porque ahora Él está con nosotros, Él es el Consolador, Él es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Y dice la Biblia que todo lo que pides al Padre, por medio del Hijo, del nombre de nuestro Señor Jesucristo, os será hecho. Y el Espíritu Santo, cuando oramos, hermanos, nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cómo debemos de pedir? Como conviene. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que gime por nosotros con gemidos indecibles, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones. Sí, aún dice el Espíritu Santo nos convence. Así es. Y nos enseña y nos dice que le habla a nuestro espíritu. Amén. Entonces el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así es. Entonces Él es el que nos convence al mundo de pecado. Amén. Entonces hay personas allá afuera donde dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Si es el que convence de pecado. Así es. Es el que nos llena. Es el que nos sella. Ahora imagínense, quite del Espíritu Santo. Entonces sí, no tenemos ningún sellamiento, ninguna ayuda. Quite que Jesucristo sea Dios, otro igual. Igual, porque los tres hacen un trabajo distinto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero los tres son uno solo. Así es. ¿Verdad?
¿Cómo podemos entender ese misterio? Lo vamos a entender cuando lleguemos al cielo. Así es. ¿Verdad? Mucha gente dice, pastor, explíquenos eso. Y muchos agarramos el agua, el gas y el hielo, pero cuando lleguemos al cielo será explicado ese detalle. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque hay tres, ¿verdad? Pero es un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia, Jesucristo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Las personas también me han preguntado, Ajá. ¿de cómo explica eso, pastor? Bueno, yo explico así, mira, ¿Jehová es Dios? No, pues sí. Vamos a la Biblia, ¿Jesús es Dios? Sí. Ok. Mira, fíjate lo que pasó con Ananías y Zafira. No mintieron al hombre, sino a Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. Entonces yo no tengo, entonces... Sí, porque... De ahí en adelante, yo no sé, pero yo no puedo negar que la Biblia dice que Espíritu es Dios, Espíritu Santo es Dios, Ajá. que es el Consolador, el Paracleto ayudador, Ajá. que Jesús es Dios, el Verbo encarnado, que Jehová, que ha existido desde la eternidad, entonces, y el Verbo es de la eternidad, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿sí? ¿cómo? Ahora, si no quiero usar la palabra Trinidad, pues no la use, pero pues no puede negar que Padre, Hijo, Espíritu Santo sean Dios y Es sean un solo Dios, ¿verdad? Sí. Qué tremendo. Sí, así bueno, es. hermanos, nos vamos a despedir esta tarde, pastor. Gracias, y yo sé que vamos a estar aquí interactuando. Si Dios permite, ¿verdad? Todos los días, si se puede, ¿verdad? Si no, vamos a hacer lo posible de estar aquí lo más continuo y vamos a estar trabajando juntos, ¿verdad? Así que, pastor, preséntese en la iglesia también, allá en San Bernardino. Sí, yo soy el pastor de San Bernardino, fue enviado por la Iglesia Bautista Gracia Admirable, por el pastor Julio Calvillo. Y yo hermanos, gradué del Instituto Bíblico Torre Fuerte, de la iglesia de Mexicali, Baja California, la iglesia donde pastorea el pastor José Gutiérrez Castillo. Es la iglesia Bautista Esperanza de Mexicali. Y ahorita estamos localizados ahí en 407 West 16, calle 16 Street, San Bernardino, California. 92405. Okay, ese es el postal. Están bienvenidos los que están viviendo de aquel lado, bienvenidos, y puede visitarnos ahí y poder aprender más acerca de la palabra de Dios. La verdad que el pastor José Gutiérrez ha entrenado muy bien en el Colegio Bíblico a todos sus estudiantes. ¿Verdad, hermano? No se va a arrepentir si llega a la iglesia con el pastor. ¿Verdad? Es una bendición haberlo tenido con nosotros. De aquí lo ordenamos, lo enviamos. Y gracias a Dios por el ministerio que él está realizando con su familia, su esposa. Muchos han pasado por ahí, pastor, han sido salvos y ahora están en otros lugares. Pero ese es el trabajo del pastorado. Nosotros los entrenamos y el Señor los lleva a donde Él quiere, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Han pasado por aquí, Iglesia Bautista Gracia Admirable en Moreno Valley, ¿verdad? También visítenos cuando anden por acá, ¿verdad? 25400 Alexander Boulevard, Moreno Valley, California, 92553. Les esperamos, hermanos, a todos. Yo y el pastor estaremos aquí respondiendo sus preguntas y respuestas con el pastor. Mande su pregunta y vamos a estarla respondiendo con el favor de Dios el día de mañana. Vamos a mandar, hermanos, unos hermanos que se conectaron, unos saludos, pastor. Vamos a mandar unos saludos a los hermanos ahí, ¿verdad? Ahí está la primera, Petra Avelar. Qué bendición, hermana Petra, que está con nosotros. Dios le bendiga, gracias a hermano. Dios. También el hermano Andy Camarena, el hermano Dani Ramírez. Dios le bendiga, hermano Dani. Un abrazote, ¿verdad? Lo queremos mucho, ¿verdad? También a Elvia Jiménez, Rebeca Yasmín Urias Sánchez. Y ella pide oración por su salud. Amén. Vamos a estar orando ahorita, antes de terminar, por la salud de la hermana Rebeca. Talía Sánchez Moreno. Ajá. Dani Noriega también. Amén, qué bendición. ¿verdad? Saludos, Dani. Saludos, qué bendición. Saludos hasta Chicago, pastor. ¿Sí? Ya terminó su colegio bíblico Wow. para pastor, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Ya está casado, ya está listo para el ministerio. Así ¿Ya que se casó? Ya se casó, ya. Ni modo, decimos, no hay ¿verdad? para atrás. No hay para atrás. Y es una bendición, hermanos, es una bendición ver que Dani se nos casó, ¿verdad? Ya terminó el colegio bíblico y está esperando en la voluntad de Dios, trabajando en la obra del Señor, ¿verdad? Y cuando sea tiempo el Señor va a ponerlo en el ministerio. Así que seguimos orando por Dani. Dios te bendiga, mijo. Elizabeth Sánchez también. Rubén Cabrera Álvarez. Lisset Carrasquero. Perita Díaz de Mexicali, ¿verdad? Mexicali. Hermana Perita, hermano, Hermana que le Pera. bendiga. Hermana Lisset, también le mandamos saludos a los hermanos en Venezuela. Sé que allá son las 8 de la noche en Venezuela.
Y desde allá, pastor, nos están mirando, ¿verdad? De Oh. Argentina, Chile, Amén. ¿verdad? Colombia, algunos hermanos han mandado ahí mensajes. Y gracias, pastor, por estar con nosotros. Yo sé que va a ser una tremenda bendición, ¿verdad? Lo que Dios va a hacer a través de estos medios. Y también a todos los hermanos de allá de San Bernardino, ¿verdad? Lo estamos haciendo juntos, yo y su pastor. Y queremos ser de bendición para todos ustedes. Dios les bendiga a todos, hermanos. Y vamos a estar orando por la hermana Rebeca Yasmín Urias Sánchez, por su salud. Vamos a orar, pastor, ore, ¿verdad? Y terminaremos con este tiempo de preguntas y respuestas con el pastor. Señor mi Dios, en esta tarde, Señor, gracias, Señor, por tener esto, Señor, por darnos la oportunidad de que el pastor Julio Calvillo pudo abrir este ministerio que es tan importante en estos tiempos, que se necesita la llenura del Espíritu Santo, que debemos nosotros estar enterados de que si queremos hacer la obra de Dios debe ser llena del Espíritu Santo, debemos depender del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por eso, gracias por esa oportunidad, Señor. Te ruego también, Señor, por las personas que están conectadas y las personas que se han conectado a este ministerio, Señor, que usted les siga ayudando, Señora, y que podamos nosotros ser de bendición, y el pastor y yo podamos ser de bendición a esos oyentes, y que tu Espíritu Santo obre, Señor, que obre por medio de este medio también, Señor. Señor, te estoy pidiendo también, Señor, especialmente por la hermana Rebeca Yasmín Urias Sánchez. Le pido, Señor, oración por su salud. Te ruego, Señor, que usted obre ahí, Señor, que usted es el doctor de doctores, Señor. Pero más que nada, Señor, que nuestra hermana Rebeca Yasmín Urias Sánchez, Señor, que le busque, Señor, que busque su Espíritu Santo, que sabemos que su Espíritu Santo da el confort, da el ánimo, da el amor, da la fortaleza para seguir adelante. Te ruego, Señor, cualquier cosa o situación de enfermedad que ella tenga, Señor, que usted, Señor, la sane, Señor, y que ella siga aprendiendo de tu palabra, Señor. Y sin duda, Señor, sabemos que cuando oramos por salud, cuando oramos a ti, Señor, sabemos y dependemos, Señor, que usted hará lo mejor para nosotros, Señor. Solamente es que nosotros dependamos de su voluntad, Señor, sin renegar, Señor, sin estar quejándonos, Señor, sino orar, Señor, y depender de ti, Padre. También te pido, Señor, que usted bendiga, Señor, a la iglesia. Gracias admirable, Señor, que usted le siga ayudando con este ministerio, y no solamente aquí, Señor, sino también en la iglesia, Señor. En el tiempo que ellos regresen a la iglesia, que usted les pueda ayudar, que las personas puedan regresar llenas de amor, Señor, llenas de seguir pidiendo, de seguir aprendiendo, de seguir sirviéndote a ti, Señor, hasta que tú vengas, Padre. También te pido, Señor, por la familia del pastor Calvillo, que usted, Señor, siga ayudándoles, Señor, que siga con ellos en salud, Señor, especialmente en estos tiempos, Señor, de virus y de plagas, Padre. Sabemos que usted tiene cuidado de nosotros. Te pido también, Señor, por mi familia y por mi iglesia, Señor, en donde usted me ha pedido y me ha ayudado, Señor, a pastorear. Te pido por todos los hermanos ahí, mi familia, Señor, que usted nos ayude a seguir adelante, Señor, y que, más que nada, Señor, que todos nosotros que somos llamados, que nos llamamos cristianos, podamos depender de tu Espíritu, Amén. Señor. Oh, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos mañana a las 5 de la tarde.